me reuní el día de hoy con mis compañeros de la fracción parlamentaria del PRI, diputados, para explicar el contenido de la minuta que envió el Senado de la República sobre la reforma constitucional en materia de justicia laboral y que salió, como ustedes saben, de Cámara de Senadores por unanimidad. Es la primera reforma constitucional en este sexenio que ha salido sin votos en contra y sin abstenciones. Tuvimos un muy grato encuentro donde hubo además algunas dudas que se expresaron y estoy aquí a sus órdenes, muy bien acuerpado por dirigentes obreros, por la presidenta de la Comisión de Trabajo, por una extraordinaria diputada morelense. Estamos a sus órdenes y por nuestro secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con estas reformas, ¿cuál es la situación en que van a quedar las huelgas que están en proceso de negociación y también los emplazamientos? ¿Cómo quedan estos movimientos que presenta la clase trabajadora? ¿Y cómo queda el presidente Peña ante las organizaciones independientes que cuestionan de que con esta iniciativa se está coaccionando al movimiento obrero en general? Miren, en todo el país, en este momento, vivas, históricas, quedan 13 huelgas. Algunas de ellas, estoy hablando de huelgas que pueden tener 30 años, 40 años. Algunas de ellas ya no existen ni el centro de trabajo. Durante los últimos 3 años prácticamente el país ha estado sin una sola huelga de carácter federal, lo que quiere decir que se han resuelto los asuntos en conciliación y que se seguirán resolviendo en conciliación. La reforma lo que pretende es ponerle el acento a la conciliación para la resolución de los conflictos colectivos e individuales de trabajo, haciéndola obligatoria y que dure cuanto lo que las partes quieran. Si una parte no quiere conciliar de inicio, pues automáticamente pasará a lo que es jurisdiccional y que todo lo jurisdiccional, que en este momento la llevan las juntas, pase a los poderes judiciales, que es donde tiene que estar, porque tenemos instituciones sólidas en el país que permitirían que los asuntos jurisdiccionales laborales ya se ventilaran en juzgados y tribunales. El derecho tutelar procesal se hace aquí, en el Congreso y en los congresos. Eso lo decidirán como lo quieren los diputados, los senadores o los diputados locales, qué tan tutelar de los derechos del trabajador como debería de ser, qué tan rápido, qué tan expedito, pero el principio que rige una república es los asuntos jurisdiccionales tienen que estar en el campo de lo jurisdiccional. Las organizaciones sindicales, y yo lo quiero agradecer aquí a nombre del Gobierno de la República, se han expresado favorablemente por esta iniciativa que les implica un enorme reto. Cambiar 100 años sin ingenuidades no es sencillo, más cuando ha sido un baluarte del tripartismo. Y por otro lado, no hay un intento de coacción alguna, de derecho alguno, están intocados en la reforma todos los derechos que se tienen en materia laboral y voy incluso más allá, se tratará de profundizar algunos de ellos. Sara Pablo de Radio Fórmula. Sí, buenos días, secretario de Diputados. Preguntarle cómo se resolverá el conflicto que ha desatado la desaparición de las juntas de conciliación, pues estas protestas tanto de trabajadores como de algunos empresarios. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Gracias. Son muy legítimas las inquietudes que tienen en este momento trabajadores de juntas locales y de junta federal. Platicando con la fracción parlamentaria del PRI, en la legislación secundaria, seguramente como propuesta de la fracción parlamentaria, se va a poner un transitorio claro, no dubitativo, donde los derechos laborales de todos los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en las juntas federal y local de conciliación y arbitraje serán absolutamente respetados.
y eso es un principio que ya rige nuestra Constitución, pero que no está por demás reafirmarlo, dejarlo en claro que así vendrá la legislación secundaria y que por lo tanto deben de tener tranquilidad y respeto a su antigüedad y a sus condiciones laborales que tienen en este momento los que realizan estas importantes funciones. Margarita Nicolás, de Grupo Raza. ¿Qué tal? Buen día, diputada, hacia el secretario. Preguntarle precisamente sobre este asunto de las juntas. Pareciera que están adaptando un poco lo del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? De que se tienen que poner de acuerdo primero las partes y ya en caso de que no sucede eso, entonces se van a los tribunales. Si hay se me hace que hay algo de parecido. Y también que nos dieras un panorama en torno a cómo ven ustedes lo laboral, ahora que con este presupuesto tan magro que viene, las necesidades y sobre todo porque va a haber muchas restricciones en la cuestión de inversiones, sobre todo en la infraestructura. ¿Cómo le van a hacer para seguir generando estos empleos y que las empresas también, que nunca están de acuerdo con nada, pues que realmente le inviertan y le apuesten a la generación de empleos? Gracias. Con todo gusto. La parte de baja de ingresos por producto de tener un superávit primario que es indispensable para generar condiciones de seguridad en la inversión, afortunadamente en los últimos años se ha suplido la generación de empleo a través de la inversión privada. El principal motor económico que tiene el país es la inversión privada, y la inversión privada solamente se puede dar cuando hay estabilidad económica. Si el gobierno no tomara de la República estas decisiones de ajustar su presupuesto a su capacidad de ingreso, lo que estaríamos generando es una enorme incertidumbre a la iniciativa privada que no querría invertir porque en el mediano plazo le podrían cambiar las condiciones en las cuales está laborando. Y lo que nos ha demostrado los números del IMSS, cuyas cifras son las más altas de la historia en generación de puestos de trabajo, es que precisamente a través de esa estabilidad, de flexibilización en la contratación individual, se genera empleo, y este empleo ha sido empleo productivo, empleo formal, que le está sirviendo a México de manera muy importante. La otra pregunta... Sobre el panorama de... todo el principio que rigió la modernización de la justicia cotidiana se basa en un primer punto, que es encontrar medidas alternativas de solución a los conflictos que no siempre terminen en un pleito, y que es mucho más fácil, mucho mejor, mucho más sano y mucho más rápido tener un arreglo de aquellos asuntos que se pueden arreglar conciliando, que estar fortaleciendo sistemas de jueces y de tribunales, cuando lo que tenemos que fortalecer es el diálogo y los métodos alternativos para resolver controversias. En eso, desde luego, la justicia laboral va en línea con todas las medidas de justicia mercantil más rápida y expedita, de asuntos inclusive de lo familiar que se pueden conciliar, de asuntos civiles y de asuntos penales en aquellos asuntos que tienen al final una protección del bien jurídico tutelado monetario y que pueden llegar a ser conciliados, no donde hay una víctima y evidentemente responsabilidades penales que tienen que ir y que pasar por manos de un juez. ¿Pero no se les protege al trabajador? El trabajador está protegido en la medida en que no necesita ya de un representante, entre comillas, que lo que va a buscar es alargar un procedimiento en vía jurisdiccional para que al final, aunque gane el trabajador, solamente le corresponda una pequeña parte, porque la gran parte se la queda quien llevó el asunto, sino en la medida en que le facilitamos los medios de acceso, además a patrocinio gratuito, como lo hace la Profedet, en esa medida, para que se arregle rápido, él reciba lo que le corresponde y tenga capacidad de reintegrarse al mercado laboral e inclusive a sus anteriores funciones, le beneficia sin duda de cualquier manera. Blanca Becerril, del Financiero.
Hola, buenos días, secretario. Yo quisiera preguntarle, ¿qué va a pasar con todos aquellos trabajadores que en estos momentos están en las juntas de conciliación y arbitraje, ahora que van a desaparecer para pasarse al tema de los tribunales? Si se les va a liquidar conforme a ley y si tiene la cantidad de cuántas personas estarían en esta situación. Y otra cosa, en diputados, ¿cuándo podríamos estar ya, cuándo podrían ellos estar aprobando estas modificaciones a la reforma laboral en cuanto a justicia laboral, para que puedan pasar a las legislaturas de los estados? Gracias. Con gusto, y qué bueno que me vuelve a preguntar esto, porque es importante reiterarlo. Todos los compañeros trabajadores de juntas locales y de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tienen garantizados sus derechos laborales adquiridos. De hecho, esta inquietud la ha retomado la fracción del PRI en la Cámara de Diputados y me ha expresado que en la legislación secundaria introducirán un artículo transitorio donde deje claro que los derechos laborales de los trabajadores que actualmente laboran en las juntas locales y federal de conciliación y arbitraje estarán siendo respetados y tutelados al 100%. No se está pensando en liquidaciones, no se está pensando en separar del cargo a trabajadores, se está pensando en que ese profesionalismo y esa experiencia se aproveche en los nuevos órganos y que simplemente su trabajo mejore y mejore la calidad del mismo. Eso lo responde seguramente la Cámara de Diputados y espero que sea una respuesta pronta y expedita, como están acostumbrados a hacerlo. Tenemos 3 preguntas más. La primera es de Jorge Ricardo, de Reforma. Hola, yo le quiero preguntar sobre lo que han puesto en duda algunos expertos acerca del presupuesto que se va a destinar para crear los juzgados laborales y el organismo descentralizado de conciliación. Si en su visita con los diputados ya han hablado sobre esto y cuánto están previendo. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, don César Camacho, externó que ya en el planteamiento de presupuesto de egresos viene considerada una partida para auxiliar a los poderes judiciales en esta nueva tarea. No se emprendería una reforma de este tamaño si no se pudiera tener la previsión presupuestal para que en etapas se pueda ir implementando de la mejor manera, y su servidor desde luego está viendo que hoy se discute ley de ingresos apenas y pasará después la discusión de presupuesto de egresos, pero esa parte sí está contemplada, tendrá que ser de muchas formas integrada, habrá que ver qué respuesta dan los poderes judiciales, porque no se les está maniatando a un determinado tipo de tribunal o de juzgado, se les está abriendo competencia, y eso significa que en la esfera de su soberanía, como poderes de la Unión, tienen capacidad para ver de qué manera resuelven el tema de la apertura de competencia de asuntos laborales. No lo tengo yo el dato en este momento y creo que no lo podría dar porque hay que ver que primero se apruebe ley de ingresos, si no es que tiene modificaciones, y luego presupuesto de egresos. Mariana Guerrero, de 1TV. Secretario, buenos días. Yo quisiera retomar el tema del salario mínimo. Si bien usted ha comentado recientemente que después de la aprobación del paquete del presupuesto estará retomándose este tema, ¿cuándo habrá una fecha específica en la que ya se pueda alcanzar un acuerdo en este tema? Sobre todo porque, bueno, pues que usted puntualizara si realmente es una prioridad o no para su secretaría este tema del salario mínimo, y por otro lado este argumento que reiteradamente mencionan respecto a que, bueno, pues tendría que primero evaluarse la productividad en las empresas para poder dar este paso, si no es realmente esto más bien un pretexto y falta voluntad política para concretar este tema. Gracias. Yo lo vuelvo a señalar, es un pendiente que tiene el gobierno de la República, no su servidor, pasando la aprobación de presupuesto de egresos. Estoy seguro que la CONASAMI, con apoyo de la Secretaría, nos vamos a volver a meter al tema del salario mínimo. Si bien ha habido en este sexenio recuperación en términos reales de poder adquisitivo de los mínimos y de los salarios contractuales, hay que reconocer con muchísima claridad que es absolutamente insuficiente para el tamaño de la pérdida de poder adquisitivo que se tuvo en 40 años,
que fue cercana en el salario mínimo al 75%. Hay que hacerlo con responsabilidad, que no genere un alza de precios inmediata que va a repercutir en contra del trabajador, que no reviente a pequeñas y muy pequeñas empresas que son quienes pagan y se rigen por el mínimo, pero hay que tomarlo y hay que resolverlo, no solamente discutirlo. Ya había propuestas a mediados de año, cambiaron condiciones económicas, pero no cambia el principio, se tiene un pendiente ahí en el mínimo y la fecha límite es este diciembre. Yo quisiera que fuera antes, pero ese es un deseo, porque finalmente el salario mínimo se ve tripartitamente por los factores de la producción que generan el 77% del PIB nacional y se reúnen en la CONASAMI, y nosotros haremos todo lo que esté de nuestra parte por impulsar un aumento importante al mínimo que no afecte los salarios contractuales para que evitemos el llamado efecto faro, que es que automáticamente lo descuenta el mercado subiendo precios y esto va en contra de los mejores intereses del trabajador. Concluimos con Horacio Jiménez del Universal. Buenas tardes, secretario. Si me podría comentar si ustedes ya tuvieron algún acercamiento con las distintas bancadas en la Cámara de Diputados, sobre todo con la oposición, ¿cómo están viendo esta minuta, si la van a avalar como en el Senado, prácticamente por unanimidad? Nosotros estamos teniendo un acercamiento con la bancada del PRI, como lo hicimos con senadores, fuimos absolutamente respetuosos como Ejecutivo de la soberanía y autonomía de los poderes, nos ponemos a las órdenes sobre cualquier duda o consulta, pero el tema se resuelve en la Cámara de Diputados, con los diputados, con sus representantes en la Comisión de Puntos Constitucionales y nuestra presidenta en la Comisión de Trabajo, y nosotros los vamos a apoyar. No vamos a intervenir o interferir en asuntos que son de discusión parlamentaria, que son de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados. Nos da un enorme gusto ver que en senadores es la primera reforma constitucional que sale por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones. Todos los partidos votaron, nosotros auxiliamos con toda la información que necesitaran, como estamos dispuestos a hacerlo, y esperamos que tenga un resultado similar en beneficio del sector laboral mexicano. Señor secretario, Margarita Nicolás quiere hacer una pregunta complementaria. Sí, Margarita. Secretario, nada más que, bueno, yo no me quedó claro, no entendí qué es lo que esperan en diciembre, ya en la negociación con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ponerse de acuerdo para este salario que se está pidiendo desde cuándo, o qué va a pasar en diciembre, no, aclárame por favor. Yo esperaría dos cosas. Primero, que la Cámara de Senadores, si está en su posibilidad, y sin meterme, yo vuelvo a ser muy claro, respetuoso de la soberanía de los poderes, la Cámara de Senadores tiene un pendiente que es emitir la nueva unidad de medida que termina por definir el deslinde del salario mínimo como unidad económica que se vuelve altamente inflacionaria, y tiene que haber una nueva unidad de medida. Aun cuando ya hay reforma constitucional y ya salió de Cámara de Diputados la llamada UMA, lo cierto es que al no estar vigente, en este momento un aumento al mínimo repercute inmediatamente en créditos, en prestaciones, vacaciones, en multas, todo lo que la vuelve inflacionaria. Si está en la posibilidad de la Cámara de Senadores de que saliera, sería estupendo, porque eso le permitiría a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijar bajo otro parámetro de aquí en adelante los mínimos en el país. Y desde luego espero, eso ya no es simplemente una esperanza, sino una convicción, que en diciembre tendrá que haber un nuevo salario mínimo, y que esa sí es una esperanza y una convicción, sea lo más remunerador y recuperador del poder adquisitivo de los salarios mínimos en beneficio de los trabajadores. Sí hay margen, sí hay espacio, es un asunto tripartito, quiero dejarlo claro, no es un asunto de voluntad individual. Si no jalan los empresarios y no jalan los sindicatos para garantizar que los salarios contractuales siguen sus propias reglas, que no van a haber un aumento de precios inmediato, que no esto va a generar una presión a las tasas de interés, en fin, si no hay un acuerdo virtuoso, pues se vuelve difícil. Pero por eso de frente mejor les pido me ayuden para que esa buena voluntad se traduzca en un acto concreto que sea un pendiente que tenemos, que es recuperar aún más el poder adquisitivo del salario mínimo. Pues agradecemos a todos su asistencia, tengan un buen día. Que tengan un buen día.